Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectambo. Nos estamos comunicando con ustedes desde INALE y vamos a abordar en esta oportunidad el tema, digamos, de la fisiología del calor, es decir, la respuesta animal al tema calor. Un tema que en realidad ya lo tenemos en la puerta, ya los hemos empezado a experimentar. Bueno, habíamos mencionado que uno de los principales efectos que tiene el calor sobre nuestros animales es que deprime el apetito. En casos extremos y en lugares donde en realidad los animales no se los ha cuidado suficientemente de temperaturas muy altas, se han registrado caídas en el consumo diario de alimento entre grupos de animales, el mismo alimento, pero con mucho más calor y humedad, y esas caídas de consumo pueden alcanzar valores que están en el orden del 40%. Ese es el principal motivo, o es uno de los motivos importantes por el que nuestros animales registran esas caídas en producción de leche cuando empezamos a entrar en esta etapa del año, y consiguientemente los movimientos que hacen los sólidos, porque detrás del consumo de alimentos está el consumo de nutrientes y está el efecto del calor, de la fisiología, que lo vamos a ver con un poco más de detalle, afectando la producción, tanto la producción de leche en volumen como la producción de sólidos de esa leche producida. Tenemos que tener en cuenta que el efecto del verano no es solo el efecto del calor directo sobre los animales, sino que el calor tiene efecto sobre los vegetales, sobre el tapiz vegetal que los animales pastorean. Generalmente, el calor, el día largo, el mayor número de horas de insolación, induce en los vegetales estados de floración, es decir, a muchos vegetales los invita a cerrar el ciclo. Eso hace que la calidad del material que nuestros animales pastorean caiga notoriamente, cae muchísimos puntos de digestibilidad. Se reduce mucho el componente hoja y aumenta consistentemente el contenido de pared celular, de fibra que cuesta más digerirla y que aporta menos nutrientes, es decir, tiene digestibilidades en definitiva más bajas. Tenemos que tener en cuenta, para empezar esta consideración sobre la fisiología del calor, que hay un azúcar, el azúcar de la vida, en los seres vivos, en realidad en todos los seres vivos, pero tiene una fisiología un poco particular en los rumiantes, que es la glucosa. La glucosa, en realidad, no es un producto directo de la digestión, por lo menos no lo es desde el punto de vista práctico. Los rumiantes no digieren, no absorben grandes cantidades de glucosa. En el proceso digestivo de los rumiantes, en realidad lo que se producen son precursores de la glucosa, generalmente propionato, que posteriormente ingresa al sistema porta y en el hígado es transformado en glucosa. La glucosa que en realidad después es utilizada con varios fines dentro del animal. La glucosa en realidad es un material escaso y por el cual muchos tejidos de nuestros animales compiten grandemente. Tiene funciones, algunas muy específicas. Por ejemplo, es el único azúcar que atraviesa la barrera cerebral, es decir, que es capaz de alimentar al cerebro.
en todos los animales, no solo en nuestras vacas. Entonces tiene una función sumamente preferente en ese sentido. La precisa nuestra ubre, la ubre de nuestras vacas, para fabricar la lactosa. Recuerden que la lactosa es el azúcar de la leche, que es el responsable del volumen de leche producida. La lactosa en realidad es un disacárido, es decir, tiene dos azúcares. Uno es una glucosa y el otro es una galactosa, que se fabrica a partir de glucosa también en la ubre. También es utilizada específicamente por algunos tejidos, tejido reproductor en el caso de nuestras vacas lecheras, que nos puede interesar mucho, y particularmente, y aquí entramos en el tema verano específicamente, es consumida ávidamente por el tejido periférico de nuestros animales, que es el tejido encargado de las tareas de refrigeración de nuestros animales. Es un ávido consumidor de glucosa, entonces un fortísimo competidor de la ubre por algunos compuestos que después terminamos cosechando en forma de leche o en forma de sólidos de leche. El tejido periférico es el encargado de la circulación sanguínea periférica para tratar de refrescar al animal. Es también el encargado de manejar, el pelo, que permite en más o en menos el contacto del aire con la superficie animal para disipar calor, y es también el responsable de la sudoración, que es uno de los mecanismos, por cierto, un mecanismo sumamente eficiente de refrigeración que tienen algunos animales mayores, nuestra vaca lechera entre ellos. Digo que es un mecanismo sumamente eficiente porque la estimación es que para evaporar 1 centímetro cúbico de transpiración se demanda un calor equivalente a las 600 calorías. Entonces es un mecanismo sumamente eficiente. Ahora, como todos los mecanismos de refrigeración que conocemos, la eficiencia con que trabaja depende del gradiente térmico que hay entre el animal, es decir, el cuerpo a refrescar, y el ambiente, es decir, el lugar hacia el cual se va a disipar el calor excedentario. Cuando nosotros tenemos nuestra vaca funcionando a 37 grados y el ambiente a 25, la velocidad con que se disipa el calor es 1. Pero cuando nuestra vaca sigue a 37 grados, pero el ambiente se pone a 35, todos los mecanismos de disipación del calor de la vaca son los mismos, pero la velocidad con que la vaca es capaz de disipar el excedente de calor se vuelven sumamente lentos. Le lleva muchísimas horas nivelarse, entrar en zona de confort. Entonces, cuando ocurren estos desarreglos de temperatura, lo primero que hace nuestra vaca es dejar de comer. Debemos recordar que los rumiantes tienen una parte importantísima de su digestión como fermentación en el rumen. El proceso de fermentación por sí mismo es un mecanismo que en realidad desprende muchísimo calor. Entonces, una de las defensas que manejan nuestras vacas para bajar un poco la producción de calor es reducir el consumo de alimentos. Es más, cuando las vacas están sofocadas, cuando nosotros las vemos respirando en realidad con la boca abierta, difícilmente, aunque le ofrezcamos la mejor de las praderas que tengamos, difícilmente logremos consumos. Es decir, esos animales en realidad están pensando en otra cosa. Hasta que no alcancen la termoneutralidad, hasta que no se nivelen, no pueden pensar en otra cosa. No importa lo que les ofrezcamos para comer, no lo van a poder hacer.
Lo otro que ocurre es que cuando tenemos esas altísimas temperaturas y el sistema periférico de nuestros animales trabajando aceleradamente para disipar el exceso de calor de nuestros animales, hay un consumo sumamente elevado de glucosa. Esa glucosa puede llegar a ser escasa en determinados momentos y entre otras cosas el hígado recurre a fuentes alternativas, no a la fuente primaria, que sería el propionato, para fabricar más glucosa, ya que cayó el consumo y cayó la digestibilidad de lo consumido. Entonces el hígado echa mano a algunos aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos son los componentes primarios que tienen las proteínas, son los ladrillitos con los que construimos una proteína. Hay algunos aminoácidos que tienen lo que se conoce como propiedades glucogénicas, es decir, el hígado los puede desaminar, sacarles el grupo amino y utilizar el esqueleto carbonado para fabricar glucosa a partir de ellos. Ahora, eso lleva a que la cantidad de aminoácidos circulando en la sangre cae en forma importante. Entonces cae la provisión de precursores para fabricar proteína en la leche, en la ubre. Es probable entonces que ante una ola grande de calor nosotros tengamos pérdida de consumo de nuestros animales, pérdida de la digestibilidad en el material que nuestros animales consumen, caída en la glucosa. Es probable que nosotros registremos en los sólidos de la leche una tendencia a la caída en la lactosa. La lactosa sepamos que se mueve muy poquito, pero esos pequeños movimientos indican muchísimo de la fisiología energética de nuestras vacas. También en realidad la glucosa se mueve en plazos muy largos. Nosotros no pretendamos leer que apareció un día de calor y al otro día vamos a tener movimientos importantes de lactosa. Generalmente la lactosa, el caer a la lactosa le lleva varios días. De repente, para que nosotros notemos una diferencia, tenemos que mantener esa situación de repente 15 o 20 días. Pero es probable que en verano, ante la sucesión de días de mucho calor, los famosos días, las olas de calor, en donde a días muy calurosos le siguen noches calurosas, entonces el animal tiene pocas oportunidades de recuperarse, es decir, de transferir el exceso de calor al ambiente. En esas condiciones es probable que nosotros empecemos a registrar lactosas bajas, lactosas de 4,58, 4,50, 4,54. Nuestras lactosas ideales deberían estar en 4,75, capaz que 4,80, sería algo muy deseable, y es un extremo que es bastante complicado de conseguir en pleno verano. Así como cae la lactosa, en realidad por baja en la provisión de glucosa a la ubre, también hay una caída en la provisión de aminoácidos a la ubre, y ahí vamos a notar que hay una tendencia a la caída en la proteína de la leche. Y eso sí que nos empieza a preocupar, porque la fábrica a nosotros nos paga por la grasa y por la proteína que llegan a fábrica. Entonces, si nosotros no logramos controlar el ambiente, por lo menos en cierta medida, como para contener la caída de sólidos, nos está afectando la calidad del negocio. Cada litro de leche va a valer un poco menos. De ahí la importancia de tomar medidas con tiempo y diseñar estructuras que nos permitan mitigar al máximo posible el efecto del calor sobre nuestros animales. Entonces, en resumen, nosotros tenemos animales que el calor los va a hacer comer menos, pasturas que van a tener menor calidad, que van a haber caído en digestibilidad. Vamos a tener desarreglos fisiológicos
que vuelvan más escasa la glucosa dentro de la fisiología del animal, y eso lo vamos a registrar en reducciones en la lactosa, por lo tanto también reducciones en el volumen de leche producido, probablemente también en reducciones en la provisión de aminoácidos para fabricar proteína láctea. Entonces vamos a tener tendencia a perder proteína en nuestra leche, y probablemente tengamos un comportamiento errático en la grasa. La grasa en realidad se comporta en forma inversa a la producción de leche en volumen. Cuando el volumen de leche cae, el contenido de grasa como porcentaje tiende a subir, pero los porcentajes altos de grasa se asocian con consumos altos de alimento, así con la vaca llena. Entonces es probable que tengamos un comportamiento en realidad poco estable, bastante errático del tema grasa también. Esa es la respuesta animal que tenemos cuando ocurren estos días de calor y no tenemos suficiente planificación para tomar medidas de mitigación para proteger a nuestros animales. Bueno, hemos llegado al fin de un nuevo capítulo. Agradecemos la gentileza de ARU de cedernos un local para grabar este capítulo. Les recordamos que esperamos sus comentarios por el canal de WhatsApp que se ha habilitado a esos efectos, por el 098-113-516. Esperando que la información que se brindó sea de utilidad, nos despedimos hasta el próximo capítulo.